8 de la mañana con 37 minutos, 8:37 minutos. Continuamos con más entrevistas en Punto Noticias Primera Emisión y saludamos a esta hora a Daniel Pontón, experto en seguridad y docente universitario. ¿Cómo está, Daniel? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hace pocos instantes conversamos con el exministro del Interior, José Serrano, actual legislador, y él decía que una de las causas para esta situación grave que vive el país en materia de seguridad, con esta masacre que se ha producido en varios centros de rehabilitación, es el haber perdido las políticas de seguridad, el desinstitucionalizado al país en el manejo del tema de seguridad, la negligencia, la ineptitud, la falta de control, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo mira usted esta situación de barbarie que vivimos al momento? Bueno, hola Yesenia, hola Alexis, un saludo. Genial. ¿Cómo están? A ver, creo que la precisión es respecto al tema de la situación carcelaria, tiene raíces mucho más profundas, ¿no? Sí, yo coincido con el exministro Serrano que gran parte del problema se lo empieza a vivir en este momento y eso obedece también a las políticas que el gobierno, de una manera bastante, digamos, inconsulta, porque hay mucha gente que en su momento hicimos opinión, estuvimos en contra de las reformas que se hicieron en ese momento se tomaron y eso obviamente ha impactado sobre el sistema penitenciario, en materia sobre todo de control del sistema penitenciario. Pero de alguna otra forma las cárceles en el país estamos viviendo una crisis, digamos, que tiene raíces mucho más profundas, porque yo digo que los problemas del sistema penitenciario no son nuevos. O sea, la violencia en los sistemas penitenciarios es algo que lo hemos vivido históricamente, por lo menos en los últimos 20 años. En el año, no recuerdo, 2001, 2002 hubo más o menos 35 muertos en un amotinamiento en el penal García Moreno, y que realmente también generó alarmas en ese momento y se discutían los mismos temas, ¿no? Corrupciones, bandas, narcotráfico, etcétera, etcétera. Sin embargo, la política de los últimos 10 años, sobre todo, lo ha generado que primero tengamos dos factores que son, o tres factores que yo creo que son interesantes incorporarlos en el análisis. El primero es que la cuantía del negocio criminal del narcotráfico aumentó de una manera importante. Y eso no es un problema de que los correístas han sido a promover el narcotráfico, no, yo creo que Ecuador vive un problema que es mucho más estructural, que es un repliegue estratégico de los cultivos de coca sobre la frontera con el Ecuador, que hace que la salida de esa droga naturalmente busque el Ecuador como un sitio de salida y eso obviamente aumenta la estela de influencia criminal que se dice, según los reportes policiales, en los últimos años está en manos de las bandas del sistema penitenciario. Una especie de una herencia dejada por el Gerald, se quedó en las manos de las bandas delincuenciales. Y en este caso, el grupo Los Tioneros cumple un rol fundamental porque básicamente ellos fueron emisarios de los Gerald. No fueron gente que aprendió, se instaló una especie de dinastía criminal en el país que de alguna otra forma recaló en el sistema penitenciario y que desde ahí operan. El otro tema es una explosión, una planificación del sistema penitenciario muy a la lógica modelo gringo. En ese caso el correísmo fue un modelo particular porque Correa un poco emuló este sistema penitenciario, esos complejos penitenciarios de los Estados Unidos, muy a la lógica de que las cárceles dejan de ser espacios netamente de rehabilitación social para ser cárceles contenedores. La importancia de una cárcel contenedor desde las lógicas de la política criminal, lo que importa son las capacidades de tener cárceles de máximo control, muros, mecanismos de control que le permitan de otra forma resguardar o contener población peligrosa. Esa, de otra forma, se hizo una política, por lo menos de infraestructura, alrededor de 3 centros penitenciarios, que es donde se está focalizando el problema en este momento, pero que la política de control solamente se quedó en infraestructura porque no ha habido ningún tipo de capacidad de continuar la política, porque no, por ejemplo, de generar otros mecanismos de control que le permita al Estado tener control sobre ello y obviamente que no se produzcan estos eventos de violencia. ¿Sí? Y yo creo que el tercer contingente básicamente es que las cárceles grandes te llevan a megabandas, ¿no? Son bandas empoderadas, ¿no? Son bandas supremamente articuladas, muy en conexión con redes criminales de otros países que les da un poderío inusitado. Y si usted se asocia a una lógica política, que lo que ha buscado los últimos años es buscar la retirada del Estado, de comprometerse en lo que es establecer mecanismos de inversión, dar continuidad a la política que se vio sostener en los últimos años,
frente a problemas como el tema de las cárceles, el detonante es este. Lo que nosotros estamos viviendo en este momento es una consecuencia de errores que en su momento se cometieron y que este gobierno obviamente tiene una responsabilidad enorme, por ejemplo, como desinstitucionalizar el Ministerio de Justicia y crear un servicio, porque obviamente eso, coincidencialmente, no sé si eso es la causa, pero coincidencialmente cuando se desinstitucionaliza el Ministerio de Justicia, que sería el año 2019, enero de 2019, empieza el problema penitenciario en el país. ¿Sí? Entonces, ahí había una serie de mecanismos de errores que se han venido cometiendo y el problema es que sí, bueno, uno puede heredar un problema, el problema es cómo lo soluciona. El problema es que hemos tenido en los últimos años, sobre todo en la última época, es que ha habido un gobierno que está en retirada y se ha descomprometido y busca solucionar los problemas con analgésicos cuando tenemos un enfermo terminal. Ese es mi diagnóstico de lo que está pasando en el sistema penitenciario y que lo que pasó ayer obviamente es una gota que derrama el vaso porque 70 y pico muertos creo que es inédito en el país y obviamente nos podemos estar metiendo en un problema muchísimo mayor de lo que estamos viviendo en este momento. Conectando esta idea que usted nos plantea, doctor Pontón, buenos días, un gusto como siempre conversar con usted. Con la última pregunta que le formulaba yo al doctor Serrano, que es, a ver, si tenemos un gobierno que está de salida, que está de retirada, que además se ha especializado en ir reduciendo la capacidad del Estado para solucionar determinados problemas. Vamos ahora al asunto de la rehabilitación social. Si vemos que el Estado es tan inoperante, tan ineficiente, que no puede manejar ni las cárceles, que no puede mantener seguros a los privados de libertad, etcétera, etcétera. ¿Será que nos están planteando también la discusión de ir hacia un modelo privado del control, administración y manejo de los centros de rehabilitación social? Y siendo así, ¿a quién le podría interesar o a quién le puede convenir eso? A ver, podría ser, o sea, la lógica de encarcelamiento masivo en Estados Unidos derivó en que se lleve a plantear la discusión de la privatización en los años 80, 90. Ese es el modelo muy heredado. O sea, poner grandes stocks de gente en las cárceles. Estados Unidos subió de cerca de 300.000 a 2,5 millones de personas en cerca de 20 años. Llevó a esa discusión. Yo no lo podría descartar. Lo que yo digo es cuáles son los intereses que están detrás de eso. A ver, en el tema de la privatización, ¿no? La cárcel y es una tesis de un colega, Jorge Núñez, que también conoce el tema, él sostiene una tesis que dice, las cárceles ya son privadas, no porque no es la lógica empresarial, sino que porque hay una economía privada que mantiene las cárceles en el tema de manutención, por ejemplo. En el tema, por ejemplo, de los repartos de las celdas, cómo se negocian las celdas, el tema de las drogas, el tema de las armas, el tema de los celulares, o sea, hay toda una economía mafiosa que está en manos privadas y no lo maneja el Estado. Con complicidad del Estado, sí, pero que no está en manos del Estado. Y por eso también que hay fuertes peleas entre bandas por controlar esos negocios. Pero es la lógica empresarial, la única posibilidad que habría que las cárceles privaticen es que el Estado diga, vea, yo con este problema no puedo. Y lo que le voy a hacer es pasar estos fondos que yo tengo aquí, le voy a pasar a una empresa privada para que me dé administrando. Eso sería lo peor escenario que puedo hacer. Porque no estaríamos ahorrando un peso, lo que estamos diciendo, el Estado es incapaz. ¿Ya? Entonces, lo privado nos va a garantizar que por lo menos estos presitos no se maten y no se fuguen. Por lo tanto, habría que preguntar si les interesa la administración y la lógica sería que entre más presos tengo, más cobro. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, me interesa. Eso sería un efecto contraproducente para evitar este encarcelamiento masivo que nos ha llevado a esta situación que estamos viviendo en este momento. O la otra, que es esa lógica bien primaria que tienen ciertos sectores reaccionarios en este país, que dicen, bueno, hay que buscar a esta gente, hacerlos mano de obra, para que sea mano de obra barata y produzcan porque son vagos y no pagan por su rehabilitación, ¿no? Y la lógica ahí en ese sentido es, bueno, si es que realmente las PPL son mano de obra calificada. Alguien me decía, el peor negocio que puedo establecer es buscar en el PPL es mano de obra, porque realmente no están calificados para ello, por lo tanto, no creo que haya gente interesada en hacer ese tipo de acciones más allá de la retórica que puede llevar en lo político para pensar en este tipo de soluciones. Pueden haber procesos de capacitación también, ¿no? Pueden haber centros de capacitación que se monten dentro de los centros de rehabilitación, incluso para darles a ellos la posibilidad de que cuando cumplan la pena y salgan, puedan reinsertarse en la sociedad a cumplir funciones como carpinteros, como plomeros, etcétera, etcétera, ¿no? De acuerdo, desde el punto de vista de la rehabilitación social estoy de acuerdo, yo creo que debería haberlo, mucho de profundizar, porque el sistema carcelario consiste en dos sistemas, sistema de penitenciario donde se pagan las penas y obviamente debe primar las lógicas de control y las lógicas de rehabilitación social, que es el otro fin
para lo cual están creadas, y deben haber programas de readaptación educativa, culturales, laborales, donde la gente salga con un tipo, inclusive hay programas a distancia, hay gente que estudia, perfecto, eso no es, pero eso no es rentable. Desde el punto de vista de negocio, eso no es rentable. Eso es un problema que el Estado debe promover, porque el fin último del Estado en ese sentido es esta gente se rehabilite y sea gente funcional a lo que es la sociedad, a lo que la sociedad requiere. ¿Ya? Pero eso lógico, no podemos hablar de privatización, es una política que tiene que estar articulada a un temática proceso de rehabilitación. Ahora, las cárceles viven un problema sustancial, que es que el gran stock de población, el crecimiento de esta población de los últimos años creció en los últimos años, básicamente ligado a delitos contra la propiedad y delitos con drogas, que son delitos que de alguna otra forma, no más sé, una vez tuve unos de estos diálogos que hizo el gobierno, donde mostraron una estadística que me pareció interesante: cerca del 50% de las cárceles tienen penas de menos de 5 años, ¿no? Y claro, con una pena de 5 años ellos decían, un programa de readaptación o programa de rehabilitación social realmente empieza a operar a partir del 5.º año para adelante. O sea, que esta gente que entra y sale de las cárceles realmente ni siquiera tienen ninguna capacidad de tener este tipo de acceso a este tipo de programas. Por lo tanto, son gente que está ahí polulando, son gente que lo que hace es sobrevivir, por lo tanto, son muy fáciles de cooptar por este tipo de bandas organizadas. Por eso es que estas bandas crecen de una manera tan importante, porque generan una nivel de lesiones, y de hecho aquí se corrige que lo que pasó ayer fue una especie de represalia, ¿no?, de lo que pasó en el mes de diciembre con el asesinato del famoso Rasquiña, ¿sí?, por este grupo que cuando salió de las cárceles, el señor Rasquiña tenía todo un coro de gente que hacía, inclusive se hicieron videos, muy lógica, de la lógica de la cultura, que tenía básicamente una gran estela poblacional entre las cárceles que realmente lo respaldaba. Entonces aquí lo que estamos viendo es una cruz, una guerra encarnizada por el control de las cárceles de bandas que realmente son bastante populares, son bastante numerosas respecto al número de población, ¿no? Entonces, realmente hay que pensar mucho cómo el diseñar un sistema de rehabilitación social que esté acorde a las expectativas, tanto de rehabilitación social como para el sistema penitenciario en general, y eso tiene que ver con el control, ¿no? Doctor Pontón, pero en lo inmediato, ¿qué deberían hacer las autoridades de seguridad para evitar que estos hechos de barbarie se continúen, se vuelvan a producir al interior de las cárceles, o lo peor, que se reproduzcan en las calles de las diferentes ciudades del país, donde seguramente miembros de estas organizaciones delictivas están peleando por el control de sus actividades? ¿Cuál debería ser el plan de contingencia que implementan las autoridades para enfrentar en lo inmediato esta situación? Bueno, el plan de contingencia hemos vivido estos 2 últimos años. O sea, dígame cuántas veces he declarado estado de emergencia. Se declaró en el 2019, se declaró en el 2020, ¿no?, a partir de los hechos que pasaron en la penitencia, en la cárcel de Guayaquil, tengo entendido, o no recuerdo bien en Cotopaxi, que hubo 11 muertos. Y lo que han hecho básicamente es el concepto de meter a la policía y los militares. Y bla, bla. El problema es que eso no viene con recursos. En la cárcel hay un proceso de desinversión y eso es parte del día a día del Estado. Sí, hay una crisis económica mundial. El Ecuador estamos también de otra forma afectados, muy afectados, y es entendible desde ese punto de vista, pero a ese sistema, a ese problema hay que incorporarle recursos. Yo también creo que el problema aquí es voluntad política. Voluntad política por las cárceles, si no, o sea, por ejemplo, el tema de comunicaciones, el tema de los comunicados. Lo que pasó ayer fue orquestado, fue simultáneo, fue sincrónico. Eso tuvo que haber comunicaciones de gente que estaba de acuerdo. Toda cárcel en el mundo tiene tráfico de celulares, eso no quiero que se lo Ecuador. El problema es que no se lo puede esto banalizar. Entonces, básicamente, un libre albedrío para que la gente haga, las cárceles tengan casi comunicación simultánea con la sociedad, y eso se puede permitir. ¿Por qué no se toma decisión de eso? Pero bueno, porque realmente eso implicaría un proceso de rebrote de violencia cuando se corten las comunicaciones, que no es difícil hacerlo. Con tecnología usted lo puede hacer, con requisas lo puede hacer, con requisas periódicas inteligentes requisas lo puede hacer, pero realmente no se lo hace porque realmente no quieren que el problema se salga de las manos. Es una lógica de un gobierno que está agobiado por los problemas y está en los últimos días y no quiere mayores problemas, por lo tanto lo que toma son medidas cosméticas, como por ejemplo meter a la policía, hacer golpes de efecto y retirar. Lo que hace es patear un poco el problema hacia adelante y después de unos meses volverá con mayor fuerza, y eso es lo que tenemos. Entonces, o sea, yo lo doctor, que... perdón, un paréntesis nada más, o sea, los días del feriado de carnaval vimos a la policía montar un operativo para dañar las piscinas que la gente en Guayaquil pone en las calles para refrescarse. O sea, tenemos una policía desarmando piscinas
montando operativos de ese nivel y tenemos lo que pasó ayer. O sea, es una tomadura de pelo lo que está haciendo el gobierno y lo que está haciendo la institucionalidad policial con el manejo de la seguridad de los ciudadanos. Sí, pero tomamos en cuenta que la policía no está dentro de las cárceles. La policía, para eso usted tiene el sistema de guías, son los Sí, custodios penitenciarios. pero sobre todo con la preocupación que le citaba Liceña. En el diálogo anterior, José Serrano decía, mucho ojo, que la violencia que ocurre ayer en las cárceles se va a trasladar a las calles en los próximos días, que es en donde también estas bandas se pelean el control del territorio. Sí, yo estoy de acuerdo. Aparte, usted tiene que entender que vivimos una etapa donde el año pasado las cárceles vieron un aislamiento bastante extremo, se prohibió las visitas. De pronto lo que estamos viendo en este momento es una especie de reacción a ese momento de contención psicosocial, porque el mundo carcelario es un mundo muy duro, ¿no? Donde se le prohíbe la visita a la gente por mucho tiempo, pues bueno, hay una reacción casi histérica de la gente de ahí, y obviamente sobre todo en violencia, pero sí, esto podría derivarse en un tipo de violencia. De hecho, lo que se denuncia en los últimos años es que gran parte de la criminalidad, sobre todo las muertes violentas en Guayaquil, están orquestadas desde las cárceles. Por lo tanto, la cárcel es un epicentro de la criminalidad en el país. Pero volviendo al tema de lo que es el trabajo del policial, yo sí creo que no sé, lo que se está un poco debiendo en este momento es cómo realmente nosotros como país no estamos en capacidad de poder anticiparnos al rebrote de este tipo de eventos. No estamos teniendo una capacidad de inteligencia preventiva frente a estas situaciones. Lo que nos toman es siempre de sorpresa, ¿no? 75 muertos, bueno, pues hay todo un plan macabro, ¿no? Que no se planifica de la noche a la mañana, sino se lo planifica con anterioridad y que el Estado no tuvo ninguna capacidad de respuesta. Y eso demuestra que realmente el sistema de seguridad en conjunto del Estado está poco pensando en otras cosas, está pensando mucho más en las coyunturas que en los problemas estructurales o problemas profundos que tiene el país en general, ¿no? Pero esto es posible que se repita, doctor Pontón, en los próximos días, en las próximas horas, porque si estamos hablando, de acuerdo a la teoría o la tesis del gobierno, que es una vendetta entre bandas criminales, alguna no habrá quedado conforme con el resultado de esta masacre. A ver, algo particular que hay en este tema, que no hemos topado en este caso, es el tipo de violencia que se está utilizando. Es decir, yo había planteado al principio que no es nuevo la violencia en las cárceles, tal vez en números sí, porque hay un tema cuantitativo que importa, preocupa. No es que quiero relativizar el tema de las muertes, porque al final de cuentas son personas, pero en todo caso estadísticamente, numéricamente importante. Pero lo que se tiene en los últimos 2 años, desde el año 2009, es un tipo de violencia que está supremamente planificada y que tiene la lógica de difundirse como una especie de noticia morbosa, una especie ¿cómo es? Esta violencia, claro, digo, morbosa que está y que la gente consume y que se difunde, ¿no? Muy al estilo de la lógica de la violencia en México, ¿no? Cuando la violencia tiene esta capacidad de penetrar en el espectro social, porque no solo son muertes, son muertes sádicas, ¿no? Coger el corazón, perdón que lo diga así, en la mano de una persona y realmente espeluza a cualquiera. Eso tiene mensajes a la población. Y por eso la preocupación de José Serrano puede ser por eso, ¿no? Por las imágenes que se están penetrando en el espectro social, y mensajes a las autoridades, mensajes a los mismos bandas criminales, que de alguna otra forma tiene que ser leído con un código de qué tipo de mensaje está detrás de todo esto, ¿sí? Y al parecer ellos han encontrado en ese tipo de mecanismos un excelente mecanismo para decir, aquí manejan las bandas el problema. Y como manejan la banda, aquí no hay un Estado que tenga capacidad de controlar este tipo de problemas. Y por lo tanto, esto es mi territorio, aquí nadie se mete. Eso es supremamente peligroso. Y eso hay que saberlo cortar. Y ahí sí tiene que ver mucho cómo el Estado va a idear una política de control para que este tipo de problemáticas no se susciten, ¿no? Porque no hemos podido controlar, o sea, es casi simultáneo. Sucede el crimen y está la persona filmando, casi de una manera orquestada. Y ahí uno se puede pensar, ¿quién está detrás de todo esto? ¿No? ¿Y cuál es el mensaje que quieren enviar, no, doctor? ¿Cuál es ¿Qué es el mensaje que o sea, no lo sé. ¿Qué le quieren decir a la gente hacia afuera?
¿qué le quiere decir a la gente? Bueno, por eso le decía poner el ejemplo en México, ¿no? El tema, bueno, el terror, obviamente, el terror, temor, amedrentamiento, porque, bueno, a un lado hay una opinión pública ajustada, pero por otra hay gente que consume este tipo de imágenes como que es su modo de vida. Por ejemplo, generar adhesiones de poblaciones, sobre todo jóvenes, alrededor de estos grupos. Por eso tiene mucho que ver la lógica de la narcocultura, porque la narcocultura se nutre de este tipo de mensajes, ¿no? Para generar adhesión, una especie de filiación media macabra, ¿no? Bueno, no sé, pues habrá que ver desde la lógica semántica qué hay detrás de todo esto, pero desde la lógica más política, obviamente lo que están diciendo es que este territorio está gobernado por las bandas, y aquí hay una banda que rige y que en este caso, en este pugna, va a salir va a salir como la ganadora. En este caso yo lo que sí creo es que la relación de la muerte de Rasquiña tiene que ver con esto, porque de otra forma este grupo de que es muy potente, lo que ha buscado es buscar algún tipo de ajuste de cuentas para recomponer su poder, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. No sé si tú tienes más inquietudes, Alexis. Nada más, solamente hacer un breve comentario a propósito de una reflexión que hacía el doctor Daniel Pontón. Nos decía que hay una gran cantidad de personas privadas de libertad con delitos que tienen penas no mayores a 5 años. Yo ahí le sumaría otro aspecto que es importante también para el análisis del hacinamiento, y es la cantidad de privados de libertad sin sentencia, doctor, por la falta de operatividad y por la falta de prolijidad de la función judicial. O sea, ¿cuántas personas que podrían ser declaradas inocentes están todavía, digamos, recluidas o privadas de libertad en estos centros? Eso nada más. De ahí agradecerle. Muchas gracias, Alexis. Muy gentil. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Daniel Pontón, experto en seguridad y docente universitario, que nos ha acompañado en esta última entrevista. Gracias, doctor Pontón, que tenga un lindo día. Gracias a ustedes. Muy amable. 8:59, Alexis, tiempo de saludar con Carlita, que ya está lista junto para darnos a conocer qué nos ofrecerán hoy en 7F. Hola, Carlita. Hola, Carlita. Buenos días, mi querido Alexis, a toda la audiencia, además de Pichincha Universal. Muy buenos días en este día que ya va saliendo el sol después de los terroríficos momentos que vivimos el día de ayer, que esperemos no se vuelvan a repetir. Pedirles además de favor a quienes han tenido la mala suerte, creo yo, de que les llegue a sus celulares las imágenes, los videos, de no difundirlos. Yo pensaba el día de ayer y decía, Dios mío, imagínense esas imágenes en manos de niños, de adolescentes, viendo ese tipo de imágenes son realmente terribles. Así que por favor, así pidiéndoles de corazón que no difundan esos videos y esas imágenes, porque realmente son terroríficas. Pero el día de hoy, como siempre, tenemos que continuar, así que 7F, Ecuador por Más Democracia, tenemos una invitada realmente de lujo. Es una mujer que sabe muchísimo del sistema de salud, que es algo que nos atañe en estos momentos, es Karina Banks. Ella estará con nosotros y vamos a conversar con ella sobre si la salud pública es un derecho o es un privilegio. Así que les invitamos a que se queden en 7F, Ecuador por Más Democracia. Alexis. Está censurado. Entonces, de 7. Gracias, mi querido Alexis y Liz. Sí, todos estamos como oídos.